En esta ocasión, el marco teórico trata sobre los circuitos en serie y en paralelo. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre los circuitos en serie. Un circuito en serie es aquel en donde sus elementos se encuentran en forma de cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto termina uno, sigue el otro. Como podemos ver en este ejemplo, aquí están en forma de cadena. Se pueden representar de diferente manera, ya sea dependiendo de la interpretación de cada persona. En estos dos casos son lo mismo, nada más que esta es con una interpretación y esta es con otra. Vamos a hablar de las características del circuito en serie. Sus características es que la corriente es igual, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 es igual a la corriente total. Para la tensión es la suma de cada tensión. Para sacar la tensión la tensión 1, por ejemplo, vamos a multiplicar el valor de la resistencia número 1 por la corriente total. Eso nos va a dar el valor de la tensión 1. Y para la resistencia total vamos a sumar todos los valores de las resistencias. Bueno, ahora un circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo? Un circuito en paralelo es aquel en donde todas sus entradas van hacia el mismo punto, al igual que sus salidas. Por ejemplo, en este diagrama vemos que todos van hacia el mismo punto, que vendría a ser este o este. Y se pueden representar de varias maneras. Esta es la más común y también hay otras formas de representarlo. Sus características. Bueno, su tensión es igual para todas porque están en el mismo punto. La corriente es la que va a cambiar. Para sacar una corriente simplemente es la división de la tensión entre el resistor. Y para el resistor es 1 sobre cada resistor sumado. ¿Y? Primero armamos el circuito en paralelo usando tres resistencias, una de 47 ohms, una de 220 ohms y una de 330 ohms. Usamos un capacitor de 5 microfaradios y un inductor de 100 milihenrios. Después, de manera experimental, utilizamos el multímetro para medir la magnitud de la corriente total del circuito, la corriente del capacitor y la tensión del capacitor. Por último, obtuvimos las curvas en el osciloscopio, las ajustamos para así obtener las curvas de Lissajous y así obtener el ángulo de desfase. Obtuvimos los resultados analíticos con valores RMS de la corriente total del circuito de 0.027 amperes, la corriente del capacitor de 0.006 amperes y la tensión del capacitor de 3.17 volts. Y gracias a las curvas de Lissajous obtuvimos un ángulo de desfase de 17.8 grados. La parte realizada analíticamente, que son los cálculos. Tenemos este circuito. Primero pasamos el capacitor y el inductor a impedancias, que nos dio un total de esto del inductor y del capacitor con su signo negativo. Ahora ya con las impedancias hicimos este arreglo en paralelo, lo cual nos quedó así el equivalente. Resolviendo este en paralelo tuvimos uno en serie, el cual tuvimos dos en serie y otra vez en serie y paralelo, con los cálculos correspondientes aquí. De la resistencia en paralelo sobre la suma de ambas. Ahora ya el circuito reducido a su mínima expresión, que es esta, lo resolvimos por serie para así tener finalmente la corriente total de IS igual a 27 con un ángulo de menos 91.54 miliamperes. Siguiendo con los cálculos realizados, sacamos IC, que es la corriente del capacitor, lo cual aplicamos un divisor de corriente entre esos dos, que es la I total, que ya lo hemos sacado, por la resistencia opuesta sobre la suma de estas dos, y nos da 15.63 con un ángulo de menos 83.69. Después sacamos BC, que sería la corriente de allá por la impedancia que nos da entre estas dos, lo cual fue 3.17 con un ángulo de menos 106. Después para eso sacamos IC, que como ya tenemos la tensión, lo dividimos entre la reactancia del capacitor, lo cual fue 5.9 con un ángulo de menos 16 miliamperes, y lo pudimos comprobar también con división de corriente para probar que da el mismo resultado. En esa práctica yo aprendí a cómo realizar un circuito en serie, en paralelo analíticamente y también armarlo experimentalmente.
También mejoré mi uso del osciloscopio y seguí usando las curvas de Lissajous para calcular ángulos de desfase. En esta ocasión nosotros realizamos un circuito mixto, en el cual aplicamos conocimientos de las prácticas pasadas. Se nos complicó un poco a la hora de realizar los cálculos analíticamente, pero con un poco de estudio pues lo supimos remediar. También nos dimos cuenta que ya somos más hábiles en el uso del osciloscopio, porque la curva de Lissajous lo hicimos de manera más veloz y eficaz. Y por último, tuvimos complicaciones con un multímetro, pero pues ya después lo solucionamos y obtuvimos los cálculos correctos. Aprendí a hacer un circuito mixto entre resistencia, capacitor e inductor. Sacamos el circuito equivalente también como las corrientes y la tensión que se nos pedía. Mejoramos el uso del osciloscopio y una de las observaciones es que tuvimos complicaciones con el multímetro por las fallas del fusible, pero ya después lo pudimos arreglar y los datos experimentales sí se parecieron a los calculados.